Lucas capítulo 8, ahí a partir del versículo 40, se nos habla de alguien que lo tenía todo religiosamente hablando, era uno de los principales de la sinagoga de aquellos días, pero aún así y todo, porque también a la gente de cierto liderazgo, de cierta importancia y de peso, aún en la obra, en las cosas del Señor, también esos somos visitados muchas veces por circunstancias desbordantes, ¿no? Como para seguir aprendiendo al Señor, ¿no? Como que muchas veces yo me lo imagino a Jairo enseñando a los demás, ¿no? Y dando cátedra y llenándose la boca de enseñanzas, pero él mismo habría de ser enseñado por sus propias circunstancias, la que él no salió a buscar, la que le salieron a él al encuentro, y que sería justamente para completar en él un recaudo de enseñanzas y de formación que él todavía no tenía. ¿Cuántos pueden decirle al Señor, yo necesito todavía más de ti? No, porque hay gente que capaz que ya se cree que ya la sabe toda. Yo no sé, capaz que Jairo necesitaba esa aplanadora del problema, ¿sí? A que estaba de una forma aplastante, estaba sobre él y lo estaba realmente pisando con un peso enorme. Bueno, lo que le estaba pasando a él, tal como ya lo vamos a leer entonces en Lucas, en el capítulo 8, donde nos dice el versículo 41, justamente que entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, ¿sí?, dice la multitud, le oprimía. Y reduciendo la lectura al enclave concreto que hoy Dios va medularmente a ministrarnos, leemos el versículo 50, donde dice, oyéndolo Jesús, le respondió al catedrático, ¿no?, al disertante, al principal de la sinagoga, al que ocupaba la atención quizás del auditorio, le dice en lo concreto, en cuanto al problema que lo estaba hundiendo y lo estaba aplastando y aplanando, dice que le dijo Jesús, no temas, cree solamente. Fin del discurso. Fíjate cómo que, no sé, como que el Señor me apagara ahora las luces y me dijera, ya dijiste todo lo que tenías que decir. Eso de cree solamente es un brete, no es como un tubo, como un embudo, ¿sí?, hacia Dios y hacia sus promesas, sin dejarnos circunscribir en todo lo que está y estuviera pasando en ese caso en el entorno de Jairo. Un Jairo capaz que desenfocado, un Jairo que tenía que entonces ser enfocado de una manera óptima para alcanzar resultados. Es como que el Señor lo ve y lo ve enchapado a Jairo, ¿no?, con todo lo que él era. Imagínate el currículum espiritual de Jairo, y lo ve tan falto en realidad, tan en necesidad todavía, pero sobre todo lo ve con compasión. Es indudable que el Señor decidió pasar por ahí. Es indudable que Él no pasa de largo y que Él mira tanto a los grandes o los que se creen grandes y no siéndolo. Cuando uno dice, de repente, bueno, aquello que dice la palabra, dice que Dios mira de lejos al altivo. Capaz que si bien era principal, no se había llenado de orgullo. Pero lo cierto es que el Señor estaba pasando por doquier y sabemos, como lo dice la Escritura, que pasaba entre las multitudes y atendía al que más, al que menos. Pero es importante ver lo singular, la singularidad de este caso, de cómo esto se estaba aparejando en medio de una gran multitud, como nos dice el versículo que no leímos, el 40, pero centradamente en Jairo. La mirada del Señor es detenida sobre cada uno de nosotros. Y como Jairo, capaz que no enfocado, como tendría que estar enfocado, como que el Señor le calibra la mira. Viste que dice por ahí en Colosenses 3:2 que tenemos que poner la mira. Dice, bueno, en las cosas de arriba. Y acá como que el Señor también pone la telescópica, la mira. Yo no sé, ¿alguna vez miraste por una mira telescópica?
Sí, no sé, capaz que no, y qué está hablando el pastor, que como que hubiéramos cargado alguna vez un rifle. Bueno, hablando de la semana pasada, el domingo, de mis padres, de San Carlos, mi padre era muy pescador y muy cazador, y me acuerdo cuando teníamos la casa allí en Manantiales, salíamos en las noches a cazar, ¿no? Y él con su rifle, con mira telescópica no, pero yo en algún momento sí pude ver a través de una mira telescópica. Y como que el Señor le está diciendo eso a Jairo, ¿no? Como diciendo, querés solamente, como diciendo, enfócate. Tenés una hija casi que muerta. Tenés una situación más que letal. Así que es necesario que te enfoques. Capaz que esto parece un poco psicológico, ¿no? De los psicólogos. Y bueno, se nos viene un trimestre de visitas de ACUPS, de psicólogos y demás, que está bien, ¿no? Pero para tomarlo siempre con pinzas, ¿no? Porque está bien, la ciencia también de la psicología es una ciencia aprobada por Dios, pero es inexacta y en desarrollo permanente. Hasta la matemática es una ciencia inexacta. Así que no podés agarrarte de eso como que fuera Biblia y palabra de Dios. Pero bueno, nosotros muchas veces estamos, perdidos un poco en ese objetivo que digamos que se nota en este momento como que Jairo estaba capaz que desenfocado. Claro, ¿cómo no va a estar desenfocado en cuanto a la cuestión de capaz que de la fe misma, de lo cual él era precursor, era anunciador, era predicador? Pero claro, esto obviamente que le estaba pasando, que tenía esa hija única. Yo tengo 4, ¿no? Y me acuerdo cuando mi hija única, es decir, cuando Noemí era recién nacida y no había nacido Santiago todavía, le pasó lo que le pasó, como ella de un momento a otro entra en un CTI y yo me desvivía, y claro que uno ahí pierde el norte, que ya no sabés ni qué es arriba, ni abajo, ni derecha, ni izquierda, y yo creo que un poco eso es lo que le estaba pasando en la anormalía de lo que estaba sufriendo Jairo, que estaba perdiendo el foco, porque la situación era grave. Entonces, por supuesto que nosotros somos personas de espectro, ¿no? Somos personas que miramos a nuestro entorno y captamos todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Eso me hace pensar en algo que es muy caro, hablando radialmente, el conseguir que algún técnico tenga un analizador de espectro, porque uno tiene que estar en frecuencia, ¿no? Hablando de radio, tenemos que estar en el 90.7 y de ahí no te puedes despegar porque haces interferencia, Juan, y te vienen los controladores, la policía del éter y te puede cancelar la radio. Entonces vos precisas a alguien que tenga analizador de espectro. Nosotros, sin haberlo pagado, todos tenemos el analizador de espectro, todos miramos muy en lo ancho, en el campo visual, y cuando llega el momento, cuando el Señor nos visita y está mirando, está viendo la situación por la cual estamos atravesando, nos ve desbordados, nos ve angustiados, nos ve medio paranoicos, por momentos perdiendo la cabalidad, entonces Él nos visita y nos quiere llevar hacia el centro, ¿sí? Enfocando esa mira que tiene que mirar objetivamente, ¿sí? El objeto a controlar delante de nuestro iris, que es el creer. Creer en lo que es Dios y en lo que Dios puede hacer. Fíjate que se está hablando de una niña de 12 años, que estaba pronta, que capaz que ya para morir, dice que estaba, literalmente el versículo 42 dice que se estaba muriendo. A mí siempre me llamó la atención este doble pasaje, porque también se habla de la mujer del flujo de sangre, 12 años sufriendo flujo de sangre. Ahora nos habla de la hija de Jairo con 12 años. ¿Sabés que a los 12 años los judíos llegaban, principiaban, diríamos, saliéndose de la niñez, entraban en la adolescencia y eran presentados en la sinagoga? Como diciéndole a Jairo, y por qué no a la mujer del flujo de sangre, es tiempo de que madures, es tiempo de que te enfoques, que creas solamente. Y eso es mucho pedir. En lo que en el espectro, como te digo, le estaba pasando a Jairo. Él no podría dejar de mirar la situación. Pero el Señor lo necesitaba enfocado a Jairo. Lo necesitaba mirando el objetivo de lo que Dios podía hacer. Cree, es lo primero que Dios te pide, pero también te anuncia y te dice, solamente tiene que estar la fe en soledad de la aflicción, de lo contextual, de la preocupación y de todo eso, que no atraviese
eso, el muro, yo diría, de acero de la mira telescópica, donde vos y yo tenemos que mirar solamente lo que tenemos que ver y no tenemos que mirar el campo visual de, ay, ¿será posible? ¿Será que Dios puede con esto? Porque si empezamos con ese cuestionamiento, ya empezamos a dudar y no vamos a dar en el blanco. Cree solamente. Eso me está hablando justamente de dar en el blanco. Y cuando alguien habla de poner el objetivo en algo, como en la mira telescópica, vos mirás a lo que querés mirar, vos lo que justamente estás mirando algo. Y en este caso, si vos querés que Dios haga tu milagro, Jairo, en tu familia, en tu cuestión, cualquiera que sea, tenés que mirar a quien tenés que mirar, y ese es a Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Yo creo que obviamente, y a las claras está en el relato mismo, de que para que hubiera un milagro tendría que estar Jesús ahí. Entonces, no solamente creo en la promesa en una forma abstracta y de letra nada más, sino que voy al autor y al consumador. Voy al encuentro con él. Perdón, no es que nosotros vamos al encuentro. Quien le salió al encuentro fue Jesús a Jairo. Porque uno podría decir, sí, pastor, los milagros son para todos. Y yo te puedo concluir que mayormente, bueno, que sí, que tenés razón, pero mayormente los milagros son para aquellos que Jesús atrae a sí mismo. Porque en definitiva el Señor, imantado como Él era, se acerca y esa atracción de Jesús atrae a Jairo. Para que entonces Jairo en esta instancia, no olvidada, sino las pruebas son instancias de recordar a quien le hemos creído y de reencontrarnos con Él. Gracias a Dios por las pruebas. Gracias a Dios por la necesidad de milagros, porque eso me enclava en el objetivo. Me pongo a mirar en la mira telescópica y quiero el milagro y quiero creer solamente y me quiero desconectar del contexto, pero para alcanzar el milagro tengo que ir y alcanzar, ver a Jesús por los ojos de la fe. Quiero que entiendas, hermano, que para que vos recibas tu milagro, antes de encontrarte con tu milagro, tenés que encontrarte con Jesús. Y no está lejos, porque Él te sale al encuentro, porque Él te atrae. ¿Por qué te crees que estás acá en un día espantoso, lluvioso y frío? ¿Por qué te crees que a veces tenés que dejar, sí, en forma imperativa lo que estás haciendo para ir y doblar rodillas en la presencia de Dios? ¿Por qué? No te podés ir a dormir en la cama sin leer la palabra de Dios. ¿Por qué vos te crees que realmente es tu suspirar permanente? Porque Él te está trayendo a Él. Por estas cuestiones de las pruebas son necesarios ejercicios del músculo de nuestra retina espiritual para ver a Jesús, para poder alcanzar de alguna manera ese objetivo primero antes que seamos realmente alcanzados por el objetivo del Señor, que en este caso era darle a Jairo lo que Jairo estaba pidiendo, que de lo extremo de su problema el Señor lo librara. Pero para que eso fuera así, Él tuvo que tener, sí, primero esto, y es visualizar, podemos decirlo así, a Jesús. Lo digo así porque en este tiempo es a través de los ojos de la fe. Y de esta manera yo creo que uno va a recibir de ese otro lado, del autor y consumador de la fe, que es Jesús mismo, la luz necesaria. Porque yo puedo tener la luz solamente del criterio del conocimiento textual del texto de la promesa de Dios, y eso es nada más que letra. Pero si recibo del autor de esta letra la luz en cuanto a la promesa de que sí, Él puede obrar y Él puede sanar y Él puede hacer el milagro, entonces la cuestión es diferente. Ya no conozco de letra, conozco de revelación. Si vos pones el objetivo, la mira telescópica, en Jesús, lo que vas a estar recibiendo es luz de Él. ¿Sabes por qué yo te veo en este momento? Porque estás destellando luz. ¿Qué está diciendo el pastor? Claro, yo te veo porque la luz te da
y vos mismo recibís la luz y el reflejo de tu luz me hace captar en mi nervio óptico que vos estás ahí y quién sos vos. Es decir, cuando uno ve a Jesús por los ojos de la fe, uno recibe luz de Él. Y la luz de Él es la palabra revelada. Es lámpara para mis pies, para que no trompiece, para que no tropiece en la incredulidad. Hoy lo espantoso y cómo esto no tiene solución. Entonces ya perdí la ecuación del objetivo de un mensaje tan escueto que duraría, ¿cuánto? 2 segundos, cree solamente. Y ese es el fin del tema, el fin de la historia. Para que entonces él, Jairo, ¿qué tanto sabes, Jairo? ¿Qué tanto disertás, Jairo? Tengas las suficientes paredes gruesas en tu mira telescópica para que no se te cuele nada de lo que ven tus ojos naturales, de lo que hay en versiones a tu alrededor. No te juntes con quien no tenés que juntarte en momentos de crisis y de problemas. Necesitas rodearte de gente de fe. Tampoco infrinjas, porque si vos podés tener la redundancia, las promesas de Dios, porque Dios le dio la promesa a Israel de la tierra prometida, hay redundancia en eso, ¿no? Sin embargo, porque ellos hicieron algo indebido, de la mayoría de ellos Dios no se agradó y no recibieron la promesa. Porque, diríamos, se contextualizó en ellos, se permeó en ellos lo que al Señor no le agradaba. En el caso de ellos, la incredulidad. De nuevo, el principal enemigo de la fe, la incredulidad. Pero cualquier otra afectación contaminante te puede desviar del objetivo. Es como quien está mirando a través de la mira telescópica otra vez y no sé, estás mirando por acá y tu campo visual empieza a ver cosas y al desviarte vos justamente sacás la mira del objetivo. La cuestión es no solamente no rodearse mal, sino bien de gente inspiradora, de gente de fe, de un ambiente de concierto de fe, donde venís al auditorio de la fe que se llama la iglesia, donde te metes en la sala de la fe que es la palabra de Dios, donde te metes en la unción del Espíritu Santo, que uno de los frutos del Espíritu Santo es la fe. Pero además no te rodeas mal, pero además no haces ni hagas nada ilícito, ilegal. Porque si no te puede pasar lo de ellos. Está ahí a la punta de los dedos. A 11 días, la tierra prometida, las promesas, pero 40 años. Toda una vida, por no decir algunos, nunca la recibieron. ¿Por qué? ¿Alguien puede cerrar por allá las puertas? ¿Por qué ellos no recibieron la gran mayoría? Porque no recibieron literalmente. Se les terminó la vida y nunca vieron la promesa cumplida. Nunca la vieron. Nunca vieron la tierra prometida. Porque hicieron lo indebido. ¿Me estás siguiendo? Es una cuestión, otra vez, de estrecharnos en la estrechez de lo que el Señor le está diciendo. Cree solamente, singularidad. Simplemente y únicamente es eso, precisión, sin filtraciones, donde entonces la cuestión que parece imposible, Jairo, ¿sabes qué? Esa hija tuya habría de ser sanada y de hecho fue lo que termina pasando. Capítulo 8, versículo 50, el lema del mensaje, cree solamente. Y aunque el contexto era espantoso, todos, dice, lloraban, todos hacían lamentación. ¿Y se acuerdan lo que hizo Jesús? Mandó salir a todos esos afuera. Fuera. Tiene que estar bien por fuera del objetivo. Todo ese ambiente de alguna forma no se permeó en Jairo, porque a Jairo sí se le permitió entrar a la sala, en realidad, donde la hija ya estaba muerta. Y aunque des por muerto lo que te parezca que ya no tiene salida ni esperanza, el Señor lo puede resucitar. Y ahí estaba quien al principio se ve que no tenía lo que al final sí tuvo. Objetivo claro, sin dejarse permear
por el ruido del entorno, que era alarma. Todos lloraban, versículo 52, todos hacían lamentación. Por favor, no entres en eso. Por favor, que no se te meta eso. Por favor, enjugate las lágrimas, si son lágrimas de duda, de la espantosidad de lo que te está pasando y la lamentación, la autoconmiseración. No, puedes llorar, sí, de tristeza en el sentido de decir, te angustia, te compadece el ver lo que estás viendo y cómo lo estás viendo. Pero tenés que llenarte en ese sub y baja de lo que son las cosas de Dios. Tenés que subirte en ese carril de la montaña rusa, de que te subas. Si por momentos estés eufórico, en gozo y alegría. Y a este no es al que le está pasando lo que le está pasando, pero no es que esté disimulando, sino que está mirando a través de paredes gruesas. Su entorno no se le permea. Está mirando lo que Jesús le dice enfáticamente. Mira, Jairo, solo eso. Cree solamente. No, pero seguro que hay algo más para hacer. Seguro que algo tengo que hacer. Tipo Abraham. Le promete hijo, y claro, se puso viejito Abraham. Y la doña también. Estaban los dos ya fuera de partido. Y entonces, bueno, vamos a hacer algo. Y termina metiendo la pata a Abraham. Hermano, es una cuestión muchas veces de quedarte quieto, mirando el objetivo, mirando a Jesús, mirando no la letra, sino recibiendo la vivificación que te da la palabra impartida, iluminada dentro de ti mismo, en espera de ese milagro que llevó el tiempo que tuvo que llevar. Porque, y ya termino, Jairo llegó primero, luego llegó la mujer del flujo de sangre y Jesús fue demorado. Una multitud, Jesús no podía ni caminar, viene Jairo y tanto se demora la respuesta que luego termina muriendo la hija de Jairo y se hace tan largo el camino y Jesús como demorado. ¿Por qué te pasa, Señor? Si vos podrías haber echado alas al viento, vos no fuiste el que le diste alas a los ángeles, a los arcángeles, a los querubines. Los ángeles tienen 2 pares de alas, hay otros que tienen 4 pares de alas, no sé, son realmente muy alados, ¿no? Y él, sin embargo, se tomó el tiempo de que la situación se empeorara. Pero no importa lo agravado, seguí mirándome a mí, te dice tu objetivo, que es Jesús. Seguí mirándolo a Él a través de su palabra, porque Él es la palabra encarnada. Tenés que tomar esa palabra como un reflejo que se te pega en el alma, en la retina. Porque si estoy mirando a través entonces de la mira, eso tiene que entrarte, tenés que verlo, aún antes que lo veas. Tenés que contemplarlo. Tenés que saber que al fin y al cabo sucederá lo que le sucedió a Jairo. ¡Wow! ¿Cómo demoraste, Señor? Mira, que demoraste tanto, mi hija ya murió. Mi situación ya se hizo más que extrema. Así que, ¿qué? No. Para el Señor, sí, Él dice, todavía es hoy para ti. Todavía hay tiempo para ti. Todavía se dice hoy. No des nada por perdido. Si no hay nada que vos no puedas hacer en esta fe de objetivo alcanzado. Termino diciendo esto. Jairo, el principal, el que todo capaz que lo sabía y todo lo disertaba, aprende de fondo, una lección en carne propia de algo que Dios le permitió que él viviera, seguro para que él entonces aumentara su disertación para con los demás. Llena de oídas, sino ahora mis ojos te ven. Le puedes decir vos también. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, eres tan hermoso. Tú en tu trajín y en tu andar
has pasado lo suficientemente cerca de nosotros para atraernos a ti, para que nosotros fuésemos atraídos a ti, no solo por tu amor imantado, sino por nuestros propios problemas. Son los que nos acercan a ti, para que tú dirijas una palabra en singular a cada uno de estos tus hijos. Había una multitud así, pero tú le hablaste a Jairo. Hoy le estás hablando a cada uno de tus hijos. Es inesquivable, es imposible de esquivar esta situación personal, donde, Señor, personalmente, tú no quieres que ni uno sea como la mayoría de la generación de los israelitas, que no recibieron la promesa de la tierra prometida. Sabiendo que corremos ese peligro, vamos a ajustar la mira. Vamos a engrosar el tubo de la mirada que tenemos que tener sobre el objetivo, para que no se nos permee nada de lo contextual y empecemos a dudar, y empecemos a alarmarnos, empecemos a desviarnos, a rebelarnos, a apurarnos, a dejarnos mal influenciar. Señor, no queremos ser como Jairo. Atravesó la multitud, se bancó, se aguantó la espera, se mantuvo peregrinando junto a ti hasta que al fin llegaste a su necesidad extrema. Hasta el fin te metiste puertas adentro y llegaste y parecía que era tarde. Nunca tú llegarás tarde, jamás. Dale fe cierta, dale fe de convicción a tu iglesia, que aún, Señor, caminen sobre el mar, que aún caminen sobre zonas y suelos incandescentes en serpientes y escorpiones. Aún, Señor, caminen sobre tembladerales, sobre lo incierto de las aguas encrespadas. Aún caminen, porque mantengan el objetivo de mirarte a ti, Jesús, de mirar tus promesas, de mirar que sí, no podemos, sí, nosotros, nuestra humanidad, pero sí, todo lo podremos en ti, Jesús, porque tú lo harás y tú vendrás y te glorificarás en grande y seguiremos creciendo. No seremos ya nunca dándonos la cabeza contra un techo que no lo hay, seguiremos creciendo, como este principal, después de esto debe haber pasado a ser más principal que nunca. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y damos un aplauso grande. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.